Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todos a la sexta y última semana del Simposium Global Men Engage Ruanda y, por supuesto, al simposio de la Red Latinoamericana de Masculinidades. Hoy es martes 15 de diciembre del 2020 y esta tarde en Ruanda estuvimos en una mesa bien interesante titulada El activismo feminista y su encuentro con las masculinidades, lecciones y efectos de la colonialidad en las estrategias de transformación masculina. Estuvimos con un presentador que hizo planteamientos bien importantes, intensos, llamado Mangesh Kulkarni, y también con dos ponentes, el doctor Amon Winnie de Uganda y la doctora Vanessa Fonseca de Brasil. Nuestra compañera brasileña habló sobre cómo transformar las masculinidades y cuáles son algunos ejes que giran en torno al trabajo del feminismo decolonial e intersectorial. También se refirió a los efectos de la colonialidad en la masculinidad basada en su experiencia como investigadora. Vanessa hizo un recorrido histórico desde el transitar de los estudios de las masculinidades desde la década de los años 70 en los Estados Unidos, siendo que a partir de la posguerra, los movimientos feministas y los colectivos LGBTIQ+, así como la influencia, por supuesto, de la autora Simone de Beauvoir, es que las masculinidades empezaron a tomar fuerza. Luego llegó hasta los años 90 en cuanto a las financiaciones de las prácticas y proyectos sociales, como por ejemplo cuando se invirtió en los impactos que ocasionó el VIH-Sida. De todas maneras, el trabajo en masculinidades fue extendido globalmente por las ONGs y la cooperación internacional, y esto hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, porque fueron los primeros y las primeras que apostaron a esta extensión, a esta diseminación, y no tanto los estados. El horizonte de trabajo hasta ahora, dice la compañera, fue el cambio del comportamiento machista. Para esto, se construyeron técnicas como campañas de marketing sociales y ejercicios grupales que ensayaron comportamientos más equitativos basados en nuevos modelos de masculinidades. Vanessa también se hace algunas preguntas y las planteó en la mesa de la mañana, preguntándose, ¿qué implica transformar las masculinidades? También se preguntó quién define al hombre de la transformación y por otro lado se preguntó y nos preguntó a todos qué comportamientos son apropiados para que un hombre sea considerado saludable o cohesivo. Justamente el problema del género es la heteronorma, dice ella, la heteronorma masculina, blanca y rígida. La pregunta sería, o tendríamos que ir por ese lado, de cómo podemos promover modelos justos de relacionamiento sin seguir la misma lógica heteronormativa que se ha seguido hasta el momento. Es así que podemos decir que los cambios ocurrieron y están ocurriendo principalmente en los encuentros entre los jóvenes y no tanto desde los adultos. El debate sobre el involucramiento de los hombres estaba centrado en la idea de los costos y privilegios, ¿no? Como plantea Messner y como también plantea Connell. Ahora bien, Vanessa comenta que habría que empezar a poner foco en los privilegios porque, o sea, planteándola desde una perspectiva diferente. Hablar solamente de los privilegios masculinos implica poner foco en una práctica más individualizadora, ¿sí? Por otra parte, también tenemos el modelo ecológico que propone una transformación individual, comunitaria y social, aunque también este modelo, dice la compañera, se centra en el individuo, en el espacio privado. Por lo tanto, también es una propuesta individualizadora. El problema no es el trabajo individual, sino la política individualizadora.
Ella plantea pensar en las transformaciones de género más allá de las transformaciones del comportamiento, es decir, se trataría de liberar las posibilidades creativas de la existencia de todas las personas. No se trata de pensar si los hombres deben involucrarse en el debate de género, porque hay costos para ellos o por sus privilegios, sino que es necesario, dice, analizar nuestros lugares en el mundo, así como los privilegios y los costos más allá de los comportamientos individuales, y esto lo remarca durante toda su presentación. Se trata de cómo las estructuras sociales y políticas favorecen determinados discursos y lenguajes. Las masculinidades están ligadas, o tendrían que estarlo, a una racionalidad política, a un sistema normativo que ha sobrevivido en una articulación con el racismo y los sistemas económicos. Y la idea es poder desracionalizarla de esa esfera política y sí conectarla con, con otros entrecruzamientos. Por eso el planteamiento de la interseccionalidad. Por otra parte, el compañero de Uganda, Amon, nos cuenta la historia de cómo fue aconteciendo en África el avance del feminismo y de las masculinidades. La pregunta que nos hacíamos en los años 90, dice el compañero, es cómo podían darles voz a las activistas feministas específicamente en África, sobre todo en la zona este, centro-oeste donde vive el compañero. El activismo, dice él, en las mujeres en África entre los años 90 y 2000, le dio fuerza a la idea de que la violencia no era algo normal, sino que era o implicaba una violación de los derechos humanos. Es así que el foco del activismo pudo lentamente en esa década incluirse en la agenda de género. El problema que hemos tenido hasta ahora, dice el compañero, es ver a los hombres y a las mujeres como en polos opuestos y no como identidades diferentes. En el año 1994, en la Conferencia de Población y Desarrollo, ya se empezó a hablar sobre la importancia de involucrar a los niños y a los hombres. Y por supuesto que eso fue crucial para comenzar a profundizar en la temática de las masculinidades. Por otro lado, existe el término de masculinidad positiva, y en ese sentido, dice el compañero de Uganda que es peligroso seguir utilizando esos términos, esas terminologías, porque es como que hubiesen dos masculinidades diferentes. O sea, por un lado estaría la positiva y por otro lado estaría, obviamente, la opuesta, que es la negativa. Y en este sentido, lo que hacemos es reducir las posibilidades de generar una noción de hombres diversos y dejamos de lado la posibilidad de utilizar términos más amplios. No podemos perder de vista que las masculinidades cambian al cambiar los contextos. Por lo tanto, no se puede binarizar y dicotomizar las masculinidades. En este punto, ambos acordaron, tanto el compañero de Uganda como la compañera de Brasil, en estos aspectos y pusieron énfasis en cuanto a que hemos aprendido a analizar las posibilidades de trasladar el enfoque social a los opuestos hombres-mujeres, ¿no? Entonces, hemos caído como en una lógica heteronormada, dicotómica y binarizada, y la idea para poder seguir problematizando las masculinidades y cómo los varones nos construimos nuestra propia identidad es romper con este binarismo. Habría que examinar a los hombres como sujetos de género en posiciones de poder, básicamente. La historia nos muestra y nos ha enseñado que las mujeres tienen mucho que ganar con la igualdad de género. Es importante ampliar las posibilidades que tenemos para analizar de qué manera se producen las relaciones de género y de qué manera podemos modificarlas. Ahora bien, para terminar, la pregunta que hizo el moderador al final fue, ¿cómo el activismo feminista se encuentra con las masculinidades? Que esa es una de las temáticas centrales de esta mañana. Y los compañeros de Uganda y de Brasil comentan lo siguiente. Nuestros países
pertenecen al sur global. Y por eso las actividades que realizamos desde aquí, desde en este caso Ubuntu Ruanda, Ubuntu Latinoamérica, no se están teniendo en cuenta tanto porque justamente esta es una región muy amplia, ¿no? Recordemos que estamos la mitad de Sudamérica, la mitad de África y casi todo Asia, Oceanía y África estamos incluidos en el sur global. Por eso somos una región amplia con enfoques muy distintos. Y los compañeros dicen, bueno, pero ya es hora de que empecemos a desarrollar nuestras propias herramientas. Y de alguna manera, al menos lo que yo interpreto, es que los compañeros plantean de que dejemos de tener a los Estados Unidos de repente o a Europa, ¿sí?, como modelo. Sí podemos trabajar en conjunto, pero la idea es que podamos nosotros y nosotras apropiarnos de nuestras propias herramientas en esta agenda de género. El movimiento feminista ha tenido una gran influencia en la crítica de las masculinidades y esto es bien importante. Por lo tanto, y por otro lado, los hombres no son un medio en el proceso de la deconstrucción del patriarcado. Los hombres son parte de la sociedad. Por eso es importante que en este proceso, tanto mujeres como varones, estemos trabajando juntos para cambiar este problema de inequidad. Es así que podemos resumir diciendo que estos términos de masculinidad positiva, masculinidad tóxica, privilegios y costos están basados en una noción de una sociedad que tiene un modelo de ser humano que básicamente es hombre, es macho, es masculino, hombre blanco, un modelo blanco, del norte global, ¿sí? Es un modelo también adultocéntrico, racista y clasista de alguna manera. Por lo tanto, debemos criticar la perspectiva del ser humano global y uniforme. Estas nociones están demasiado centradas en los comportamientos de los hombres, dice Vanessa de Brasil. En suma, no debemos olvidar que la masculinidad se construye como un dispositivo de poder y dejar de pensar, y esa es la propuesta principal de la mesa en la mañana, en los binarismos, tóxico, no tóxico, masculinidad positiva, masculinidad negativa, hombre blanco, hombre negro, es decir, basarnos en los binarismos. Es muy importante pensar en las masculinidades desde los lazos comunitarios y tener una perspectiva de ser humano y no de hombre y de varón macho hegemónico como arriba de la pirámide, ¿no? La visión debería ser la sociedad puede cambiar y los hombres somos parte de la sociedad. La compañera plantea de que no pongamos todo el foco en que los hombres tienen que cambiar. Por supuesto que sí, pero ella plantea como el feminismo más que apunta más a lo estructural, al sistema social patriarcal, no tanto poniendo el énfasis en la individualidad masculina. Es importante pensar que la sociedad se organiza y no que los hombres hacen o dejan de hacer. Por otro lado, la perspectiva ético-política la tenemos que incorporar en la lucha de la justicia de género, por supuesto, y eso también es bien importante. De esta manera es que cerramos el resumen de la Mesa de Ruanda, que justamente propuso continuar deconstruyendo estos binarismos, estas jerarquías, así como las polarizaciones de género, para meternos en una lógica diferente, no centrándonos en el individualismo, sino centrándonos en procesos sociales, políticos y económicos, en el cual todos y todas podamos trabajar juntos y juntas, el norte, el sur, y dejar de también idealizar de repente políticas que vienen más de países desarrollados, siendo que si bien son políticas que funcionan para sus países y para sus territorios, de repente nosotros en el sur global podemos, insisto, apropiarnos de nuestras propias herramientas metodológicas, inclusive políticas. Así que les dejo por aquí. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en esta última semana de Ruanda Symposium 2020 y por supuesto el año que viene vamos a continuar hasta julio del 2021.
Así que buenas tardes. Muchas gracias.